ahora empiezan a entrar, le damos siempre 5 minutos o 4 minutos según, y Sí, tranqui, Alejandro, tranqui. hago la presentación Ujú. y, y Carlos sigue en la UCA, ¿no? Porque hace también tiempo que no le hablo a Carlos. Colgale un llamado, mandarme. Sigue siendo decano ahí en la UCA. Sí, vi que se han juntado a comer un buen asado por allá, por Luján. ¿Por dónde es que está él? Por Luján, ¿no? Claro, en Luján, pero eso fue hace un rato largo, Hace cuando tiempo, hacía sí. calor. Cuando Cuando hacía hacía calor. calor. Bueno, ya se viene ese tiempo, esa época. Y es el momento que volvamos a salir, que pase el frío este y empezamos a salir, Alejandro. Tal cual, tal cual. Sí, sí. Igual primero hacemos una fumata, yo después te escribo Dale. y, y después cuando tenga que pagar la apuesta nos vamos a Luján y la pagamos en Luján. A ver, y hay que ver cuánto sale el asado de acá a diciembre. ¿Cuánto sale el asado y cuánto va a costar llegar hasta allá? Si es que se puede llegar, ¿viste? Porque esto está medio complicado. ¿Vos decís que saqueamos el asado en el camino? Carneamos una vaca ahí que encontremos, a la vieja usanza. Pero eso es cuatrerismo, vale, eso es cuatrerismo. Es un estudio de campo, de Ah, eso cómo, es cierto. es un estudio de campo de cómo era la ganadería precolonial, Ahí está, ahí está. Ahí o está, colonial, mejor digamos, está. mejor dicho, colonial. Precolonial no había vacas directamente. Exactamente. Colonial, pre-independencia, Sí, exacto. pre-revolucionario. Y le encontramos la vuelta a todo, ¿viste? Porque ahora empiezan las... Yo creo que esto es algo interesante porque ahora, por un motivo o por otro, va a despertar un interés por las ideas de la libertad, por los estudios de este tipo de personajes, por ver un poco, digamos, el eje del debate, como decía Venegas, se ha corrido bastante, ¿no? Porque más allá de que la gente sepa o no lo que representan estas ideas, hay temas de los que antes no se hablaba y ahora se está hablando, ¿no? No sé hasta dónde llega eso después, pero creo A que es ver, hay que interesante. ver, hay que verlo, Alejandro. A ver, acordate, nosotros somos de historia. Y aquí hay un tema que puede ser coyuntura o puede ser proceso. Entonces puede ser un pico y después se mantiene, Sí, un pico cae un poquito o un pico y desaparece. y desaparece. La realidad, a ver, acordate, estamos en tiempos son tiempos extraños. Hay cosas que duran un soplo y cosas que son más trascendentes, más duraderas. Ahí te digo la verdad, no, no sabría qué decirte. No sabría qué decirte. Yo no tengo pronóstico para el clima de época. No tengo pronóstico. Ojalá sea así. Ojalá se Sí, pongan en debate nuevas cuestiones, que haya lugar para discusión. claro, el tema es ese, ¿no? Es interesante eso que vos mencionás, ¿no? Pues este clima de época también es un clima muy cancelatorio, ¿viste? Porque el que tiene el poder de cancelar, cancela al otro. Entonces, o sea, si suben determinados, que tienen determinadas ideas, cancelan a los otros, así como ellos fueron cancelados previamente. Y si hay cancelación, no hay debate, no hay crecimiento, ¿no? Que eso es algo de lo que hace falta, me parece a mí. Sí, a ver, la cuestión de la cancelación también es interesante. A ver, Alejandro, a ver, nosotros somos del siglo XX, vamos a confesar. Sí, Nosotros vivimos más tiempo en el siglo XX que en el XXI. sí, sí. Esto de la cancelación, a ver, nosotros venimos en tiempos que era muy difícil estar en la palestra, ¿sí? Sí, 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 sí. Había 5 canales de aire con algunos prime time, había radios muy potentes, los periódicos tenían peso específico propio y tiradas importantes, y los libros y los artículos eran casi inalcanzables, digamos, Sí, ¿sí? ni hablar.
Y en ese sentido, a ver, cambió el mundo y otra cosa. A ver, ¿qué significa que te cancelen hoy en día? A ver, que te bajen de una red, que te baje, que dejen de mencionar. A ver, esa cultura de la cancelación es, para nosotros que somos muy del siglo XX, muy generación X. A ver, ¿cuál es el impacto? O sea, esta cuestión de que a Trump, ¿te acordás cuando le dieron de baja de Twitter? Sí. Yo me refiero más al tema. No, está claro que vos decís que aún con más cancelación hoy hay mucha más posibilidad de difundir tus ideas que en la década del 80. Eso está claro. Eh, pero digo, viste, esto de que finalmente hasta te hacen dudar de lo que vos, o sea, no sé si te hacen dudar, pero te hacen, hay una parte de esa cancelación que va contra la persona, no contra la idea, viste, o sea, te descalifican o te ponen en un lugar de asesino de no sé qué o de que estás a favor de no sé qué cosa, porque no es, mirá, acá no podés hablar de lo que de lo que vos querés hablar, acá no podés hablar. A mí eso me parece perfecto, porque este es mi lugar, yo acá invito a amigos y gente que más o menos yo creo que tienen cosas para decir que a mí me interesan, y a otros no los invito. Y ese otro puede decir, estoy cancelado en el seminario de historia. Bueno, sí, pero yo no hago, después tomo algo que vos decís y me mando acá una charla denostándote, no las ideas que vos decís, sino agravios personales, ¿viste? A esa cancelación voy, ¿viste? Que a veces uno dice, no voy a decir esto porque después me van a agarrar, me van a descuartizar, ¿viste? Y sin darme la posibilidad a yo poder decir esa cuestión, ¿no? Digamos, y muchas veces esa autocensura me parece que es hasta más dura que la propia censura que te ejercen los tíos. Ahí te ganan, ¿viste? Cuando vos ya decís, no, yo no voy a decir esto porque me va a traer problemas, ya está, ganaron los tipos. A eso me refiero. Bueno, ok, entonces vamos más allá, no la cancelación, sino la agresión. O sea, y a mí me parece, a ver, quiero creer, ahí yo no hago futurismo ni prognosis, pero quiero pensar que eso es esporádico. O sea, no puede ser que porque vos tengas una opinión y la expreses, te bajen con agresiones. O sea, yo no sé lo que se ha escuchado de Milei, a ver, cosas, a ver, que tiene 8 perros, que la Sí, hermana, sí, no sé, sí. a ver, momento. A ver, lo mismo que se dijo de Trump en su momento, que sean cosas horribles, que se pueden, a ver, que se dicen cosas horribles, que comer chicos crudos. Momento, para. A ver, eso, ese tinte de agresión, pero yo creo que también porque no hay costo, Claro, no sí, hay costo, no hay costo. Al no haber costo, entonces, habría que pensarlo, pues se transforman muy jovesianos las redes. sí. Sí, Entonces, a bueno, no ver, hay costo y además, hasta hay hasta un incentivo, porque finalmente ese X, que es un anónimo total, tiene sus 3 segundos de fama gracias a la barbaridad que pueda decir de vos y alguien te retuitea o te menciona, ¿viste? Y, y vos llegas ahí. Antes uno para llegar a ser mencionado en algún lugar tendría que haber escrito 20 papers y eventualmente alguien te mencionaba, ¿no? Así que bueno, ya hemos hecho nuestros análisis de la actualidad, pero ahora, y aprovechando ya que hay gente, y sobre todo que estamos en el horario, seguramente alguien más se va sumando, tenemos hoy el gusto de compartir entre los expositores del seminario, en este caso otra vez es un amigo, ¿no? La mayoría de los que vienen acá a hablar son amigos, otros son conocidos o gente del medio, pero en el caso de Martín sí es amigo y nos va a hablar de un tema que está investigando, que se llama, y que puede venir al caso, ¿no? Siempre nosotros tratamos de utilizar la historia para tratar de entender el presente, un tema muy específico que se llama, el título, Argentina, sus precios y salarios, 1934-1989.
63, y su impacto en el desayuno de los porteños, ¿no? Es bien establecido el límite temporal y geográfico del tema, ¿no? Martín es doctor en historia por la Universidad de Buenos Aires, es investigador del CONICET, ¿no? Acá no puedo evitar hacer la referencia de los que trabajan seriamente, ¿sí? Y es profesor de historia en la UBA, con especialización en historia económica latinoamericana, y ha dado clases, charlas en distintas universidades, bueno, obvio que en la Argentina, en todo el resto de América Latina, en Estados Unidos, en Europa, ha sido invitado, dos por tres veo que está en España dando charlas o haciendo investigaciones, ¿sí? Y ha sido autor de varios artículos en journals académicos, digamos, es un investigador serio, ¿no? Con una trayectoria importante dentro del ámbito de la historia económica en la Argentina, así que nos damos el gusto de que nos destine un rato de su tiempo para hablar de este tema. Así que, Martín, gracias como siempre por poder participar cuando te convoco acá a los seminarios de historia. Y como siempre digo a todos, hablará unos 40 minutos aproximadamente y luego tenemos tiempo para hacer preguntas y comentarios, otra media hora más. Así que gracias, Martín. Te escuchamos y vas a compartir ahí una presentación, así que podés manejar vos porque tenés control ahí para compartir. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes para todos. En segundo, Alejandro, muchísimas gracias por la invitación. Y obviamente somos amigos de hace años, nos conocemos. Y nada, como buen amigo, exageras un poquitito, nada. Uno ha hecho algunas cosas, uno ya tiene algunos años y ha hecho algunas cosas en la vida y es la propia trayectoria. Eh, bueno, nuevamente agradezco a todo el público que está escuchando o verá posteriormente la grabación, que esto permite la tecnología, que esto se puede ver más adelante. Y tomo algunas de las cosas que hiciste en mi presentación. Para mí es un gusto y un placer participar en tu seminario de Historia y Libertad en la Universidad del SEMA. Eh, y quizás no para contestar estas cuestiones que de coyuntura, que sale del CONICET, que se habla de vez en cuando, sino para saber qué hago. Yo soy especialista en historia de precios y salarios. Primero porque para mí son relevantes y voy a tratar de convencer lo que es relevante estudiar precios y salarios. Y segundo, porque es lo que me gusta. Yo me realizo trabajando, en este caso, el caso argentino, y porque impacto tanto en el presente como en los recuerdos. Hay que acordarse que la historia se compone de la conciencia histórica, la memoria histórica, y esa memoria y esa conciencia están compuestos de nuestras vivencias y cómo nosotros nos vemos, nos posicionamos al presente y proyectamos el. Entonces, nada, lo que te traje para este año, para esta presentación, es un análisis de los precios y salarios en Buenos Aires entre el 1934 y 1963, pero acercándome dentro de algo que es muy caro al porteño, que es el café con leche, el desayuno. Eh, y yendo directamente haciendo acá, como dijiste, vamos a compartir pantalla, le voy a compartir la presentación y comenzamos. Muy bien. En primer lugar, eh, ¿cuál es el interés que tengo en ver los precios y salarios en Buenos Aires y el café con leche? Perdón, ahí me pasé. Acá les presento, para dar un puntapié, una investigación de un historiador que se dedica a hacer vida cotidiana, que se llama Carretero, que dice lo siguiente. En Buenos Aires, para la década del 30, las personas desayunaban con el llamado café completo, que también más tarde se llamó café porteño. ¿Qué era el café porteño o completo? Era un café con leche, más o menos mitad leche y mitad café, con pan y dulce o mermelada de manteca. En la década del 30 se podía tomar en la lechería barrio o los lugares así para tomar café, para desayunar, a 10 o 15 centavos cada uno.
Si se tomaba en la casa, el costo podría ser entre 5 y 8 centavos, dice este historiador, porque se reducía por la cantidad, etcétera, etcétera. Y ahí atrás les muestro, eso es una moneda de 10 centavos en 1940. Con esa moneda se tomaba un café eh, para una cantidad de calidad. Tengan en cuenta, una moneda de esa, es una moneda chiquitita, es una moneda de 8 milímetros, no llega al centímetro esa moneda, servía para pagar un café, en estos tiempos en que la moneda ya no tiene casi valor en la Argentina. Entonces, en base a eso que sabemos acerca del 30 y el café completo, yo trabajo con una hipótesis, que es que la variación de los salarios en el periodo 34-63 con respecto al desayuno, por impactos de problemáticas económicas locales, regionales, internacionales, etcétera, modifica la capacidad de compra de café con leche del desayuno por parte de los obreros, aparte que hay cambios en la gastronomía obrera. ¿Qué quiere decir esto? La población de Buenos Aires va cambiando y en esas modificaciones hay mixturas de costumbres gastronómicas europeas, especialmente mediterráneas, italianas o españolas, junto con las criollas, las locales, hay apropiaciones de diferentes gastronomías, deslizamientos, preferencias, y hay un impacto fuerte de las políticas de ingreso en la capacidad de compra de este desayuno, así como en los procesos regionales y globales. Para hablar de mixturas o apropiaciones gastronómicas, algo muy simple. Argentina tuvo a finales del siglo XIX, a principios del XX, una inmigración europea de unos 5 millones netos de habitantes. Esos 5 millones en su mayoría son italianos, hay españoles, etc. Tengan en cuenta lo siguiente. La pasta, los fideos, en Italia es una entrada. Acá es un plato principal. Y para que vean la mixtura, nosotros hubo una tradición durante gran parte del siglo XX de comer los domingos a mediodía pastas con estofado. ¿Esto qué significa? Fideos o ravioles con carne, carne estofada. Esto no existe en Italia, porque esa mixtura es una mezcla de la baratura de la carne y el acceso a la carne que había en Buenos Aires, que se mezcla en un fideo con estofado, cosa que no funciona en la gastronomía italiana. Bueno, eso es una mixtura, esa mezcla por posibilidades de compra, por precio, pero también por gustos gastronómicos. O sea, la dieta argentina es básicamente de carne vacuna. Entonces, hay una mixtura entre las variantes, las preferencias italianas y las preferencias argentinas. Bueno, pero volviendo al eje. ¿Con qué trabajo yo para comprobar estas hipótesis? Básicamente con una metodología empírica y cuantitativa, con series de precios continuas y homogéneas de los alimentos y series de salarios continuas y homogéneas de los obreros de la construcción en la ciudad de Buenos Aires. Y para deflactar en algunos momentos los precios y los salarios, uso el índice de precio consumidor de la ciudad de Buenos Aires, que calculaba en ese momento los índices de precios. Esto me permite a mí, en primer lugar, presentarles la evolución de los precios de los componentes del café completo, que son el pan, la leche, el azúcar, la yerba mate, el café y la manteca. ¿Por qué la yerba mate? Porque vamos a ver un proceso con respecto al precio de la yerba que explica algunas cosas. Pero por ahora les quiero mostrar, fíjense, la alta variabilidad que tienen entre 1934 y 1963 los precios de los componentes del café. Sin lugar a dudas, observen que el precio del azúcar, después del peronismo, después del continuo de 50, asciende. Pero lo que más sube, y se los marco acá con el puntero, es el café. Fíjense cómo el café, acá durante la Segunda Guerra Mundial, desciende un poco de precio, luego asciende durante los primeros años del peronismo, y en el 50 pega un salto, y ese salto lo mantiene en valores muy, muy grandes, más del doble de la década del 30, entre los 50 y el 60. Observemos otro producto, el azúcar. Sí, el azúcar es un producto regional, es un producto local, pero con algunas condicionantes que vamos a explicar. Fíjense que el precio de la década del 30 está más o menos por acá, estable, baja con el peronismo, se mantiene, empieza a subir y luego se mantiene en esta meseta entre el 50 y el 59 hasta que la inflación del 59 al 60 hace que suba ese precio y se mantenga alto.
La leche, componente fundamental de la dieta, especialmente para los niños, que tiene otras... A ver, que vamos a explicar bien cuál es el caso del precio de la leche, porque no es menor la historia del precio de la leche. Vemos que en la década del 30 la leche estaba en un alto precio, baja en la Segunda Guerra Mundial, lo vamos a explicar. Con el peronismo sube un poco, no mucho, se mantiene, baja después del 49-50. Es un producto barato durante la década del 50 y nuevamente con la inflación del 59-60 vuelve a subir. Otros productos también tienen trayectorias interesantes. Fijémonos, por ejemplo, la yerba mate, ¿sí? Que es un producto que se mantiene barato durante todo el periodo, baja mucho durante los primeros años peronistas, ¿sí? Entre el 45 y 50 baja de precio la yerba. Al igual que el azúcar, la yerba es un producto regional con cierto componente importado. Si la yerba que se consume en Argentina proviene de Corrientes Misiones, pero hay parte de yerba paraguaya, que se importa de Paraguay, no de Brasil. La yerba de consumo argentino es más de Mesopotamia y el área. Fíjense cómo baja de precio, como les enseñaba el peronismo, sube el 49-50 con los problemas de la economía peronista y se estabiliza durante la década del 50. Curiosamente cae con la inflación del 59-50 en valores reales, pero luego sube. Pero fíjense que se mantiene siempre barata. El caso de la manteca hay que correlacionarlo con la leche y es un tema particular que vamos a explicar. Fíjense, la manteca se mantiene siempre por debajo de los precios que tuvo en la década del 30, sube un poquitito en el 54-55 y luego va en descenso. Entonces, vemos en las tendencias generales de los precios que son muy, pero muy dispares. Hay una dispersión de precios, ¿sí? Algunos van mejor, otros peor, y vamos a tratar de explicar por qué. ¿Sí? Y lo podemos diferenciar para analizarlo con un poquito más de claridad en lo que serían, usando las viejas técnicas de los análisis de precios, en productos locales, regionales e importantes. Productos locales, tenemos el pan. Sé que ya lo hemos estudiado en otros artículos, que tiene un alto precio en la década del 30 de la Segunda Guerra Mundial, por razones obvias, porque el mercado se reduce comercio internacional, la guerra impacta muy fuerte en el precio del trigo por la alta demanda. Cae con el peronismo pisa el precio del pan y después sube. Con el tema de la leche, es una complejidad que vamos a tratar de explicar. Es un precio que varía menos que el pan, el precio de la leche. Tiene una tendencia similar. No cae tanto el precio de la leche con el peronismo, ¿sí? Y hay que tener en cuenta, y ahí está una foto que les puse de un tarro lechero, que la leche de nuestro periodo es leche fluida, se vendía suelta. Hay leche envasada, pero muy poca, e incluso no está toda pasteurizada. Hay todo un problema con el mercado de la leche, por su transporte, conservación, calidad bromatológica, etcétera, donde todo nuestro periodo. Recién en la década del 60 se pone firme la obligación de que sea toda pasteurizada y se envase. ¿Sí? Por eso vemos que esas variaciones son muy poco explicadas por el proceso industrial. En realidad, esas variaciones son relaciones de oferta-demanda y regulaciones de precios. Porque desde 1939 en adelante, la ley de abastecimiento pisa algunos precios con referencia a otros. Mismo tipo de producto, la manteca es un producto local, es una derivación industrializada de la leche. Y acá es el tema un poquito más complejo, porque hasta 1930 la leche era un producto calzado. O sea, Argentina exportaba manteca y caseína. Con la crisis del 30, por problemas, obviamente, de la crisis mundial, pero también por problemas locales, baja la exportación hasta casi anularse y se transforma en un producto de consumo interno. ¿Sí? Desde antes de la Segunda Guerra Mundial baja el precio de la manteca, el peronismo lo baja un poco más, pero hay que tener en cuenta que como es un producto industrial, tiene un componente salarial y de capital. Del 52 al 58 sube y cae en el 59-60. Tiene mayor componente de valor agregado. Y hay que tener en cuenta que en el caso de la manteca es una preferencia gastronómica, o sea, como dijimos, el café completo puede ser pan con dulce, mermelada o manteca, que son diferentes tipos de preferencia gastronómica. Tanto en el caso de leche como manteca, hay que tener en cuenta que
La industria láctea fue muy particular, hay buenos estudios al respecto. Hubo una junta reguladora que controlaba la exportación al mercado interno de productos lácteos, además que había grandes debates con respecto a la dermatología y a la calidad y de tipo sanitario con respecto al consumo de leche. Con lo cual, en los precios que vemos de la leche, ¿sí?, de la manteca, ¿sí?, tienen un alto componente de políticas de precios, de controles de precios. Lo que podemos observar que si hacemos la ratio del precio de la leche y manteca no es constante. ¿Qué quiere decir eso? Pues uno ve el precio de la leche, cómo evoluciona la manteca, no se nota una relación, o sea, más o menos el precio de un kilo de manteca estaba en 4 o 5 litros de leche, pero no era constante. O sea, no hay una transformación del precio de la leche en la manteca porque al estar regulados los precios, no se transmitía en el precio final la relación de producción de leche manteca. Los otros dos grupos de precios de productos regionales, el azúcar y la yerba, el azúcar de la zona del noroeste argentino y la yerba del noreste, también son precios controlados, pero tienen una complejidad particular. ¿Por qué? Todos los gobiernos tuvieron cierto tipo de políticas preferenciales para el azúcar y para la yerba porque tiene un equilibrio político, porque los productores locales, sea del azúcar, yerbateros, tienen peso con referencia al sistema político en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores o las cámaras o las juntas reguladoras. Con lo cual, las políticas de precios sobre estos generan distorsiones. Nosotros vimos que el azúcar tiene un comportamiento diferente. Sube en el 42, 45, sube más con el peronismo, tiene un pico de precio después del 56 y con el 59, mientras que la yerba baja, tiene el límite, tiene tendencia a la baja, baja con el peronismo hasta el 48, 59, después sube un poco, pero su precio siempre se mantuvo bajo. ¿Sí? Y esto tenemos que entenderlo en lógicas de la producción, de las relaciones políticas entre las provincias productoras, Poder Ejecutivo Nacional, en el sentido de que no son productos transables porque no se exporta ni azúcar ni yerba, y que la importación está regulada, o sea, con lo cual es un precio muy regulado por diferentes políticas, tanto de aranceles como de fijación de precios, y hay que tener en cuenta que el azúcar se consume más allá del café con leche, del mate cocido, con lo cual impacta un poco más. La yerba tiene otros componentes más que vamos a explicar más adelante. Tercer grupo de precios de productos en el café con leche, el café. Y el café es internacional. Argentina no produce. Eh, el café que se consume en Argentina desde principios del siglo XX es de la variante robusta con algo de arábica. O sea, es café más que nada de Brasil. No se, el café colombiano es muy poco tomado en Argentina en este periodo. Pero lo que tiene el café, que como es un producto internacional, o sea, Brasil, que será un productor, regula muy fuerte durante la década del 30 los precios. Hay acuerdos internacionales de la década del 40, cuando tiene un primer acuerdo internacional del café. Es un producto que se levanta el consumo durante la Segunda Guerra, ¿sí? Y en la 1950 se hace otra política de precios, o sea, es un producto cuyo precio en el mercado mundial se regula, ¿sí? Y Argentina es tomadora de precios, aparte que es tomadora de café hoy. Con lo cual, la evolución del precio del café está más atado a los procesos globales, en donde Argentina no tiene, como consumidora minoritaria del café mundial, no tiene gran peso, aunque tiene una gastronomía cafetera. Con lo cual, su comportamiento se explica esta diferencia con respecto a los productos regionales y a los productos locales. Teniendo en cuenta lo anterior, lo que les presento a continuación ya es el cálculo del precio relativo de estos productos con respecto a una hora de salario de un obrero de la construcción no calificado. O sea, el peón albañil por hora, ¿sí?, puede comprar, si ven las series, les marco acá, puede comprar 4 kilos, 4 litros de leche. O sea, ¿cuántos litros de leche, cuántos kilos de pan de azúcar puede comprar con una hora de salario?
Esto es el precio relativo con respecto al salario de cada producto, medido en unidades. Entonces, lo que observamos es algo que ya hemos visto con Carlos Newland en trabajos previos, es que durante la década del 30 los salarios más o menos se mantienen en su poder de compra y con el peronismo ascienden muy fuerte, hasta el 49-50. Luego caen y vuelven a los niveles previos. Lo que pasa es que cuando lo vemos, el poder de compra del salario en general, o sea, el salario real, es una mezcla, porque el salario real se calcula tomando el salario nominal, desflactándolo por el índice de precio del consumidor. Acá estoy haciendo el salario con referencia a un producto. Entonces, estoy descomponiendo el IPC en sus componentes, lo cual me permite ver con más detalle en qué producto se ve un mayor aumento de precio y cuál menos. Y como son alimentos y más que nada desayuno, estoy viendo la capacidad de compra de una hora de salario con respecto a un producto particular. Interesante, a ver, lo que tenemos, la línea más arriba es leche. Vemos cómo en la década del 30, más o menos, un obrero podía comprar con una hora de trabajo 4 litros de leche, 3,5, 4. ¿Qué es esto? Con la guerra mundial, como la leche baja de precio y suben un poco los salarios nominales, sube mucho la capacidad de compra en litros de leche de la hora de salario. Y con el peronismo llega a su cenit acá en el 48. 49 empieza a caer, son los años del plan económico de Gómez Morales, o sea, la baja del periodo peronista, toca un piso al 54, levanta un poquito el 55, 56 con Libertadora, empieza, se estabiliza, tiene variabilidad, y luego con 59 y la inflación cae. Entonces, en los últimos años, los años del desarrollismo, la capacidad de compra de leche del salario cae muy fuerte. Veamos otro producto, ¿sí? Que tenemos aquí, el pan. Con el pan tenemos que una hora de salario compra más o menos 2,5 kilos, después 2 kilos de pan. Con la guerra se mantiene ese nivel de 2 kilos de pan por hora. El peronismo aumenta muy fuerte la capacidad de compra del pan del salario. Fíjense, este subidón sigue hasta el 52 y esta caída es conocida del 52, 53, 54, la escasez de pan en Buenos Aires, en Argentina, por la sequía, etcétera, el famoso pan negro, etcétera, que es la caída de la capacidad de compra del salario en kilos de pan. Queda ahí en 3 kilos, tiene una subida con 56, 57 en la Revolución Libertadora, vemos que va bajando después y nuevamente la inflación del 59 destruye la capacidad de compra del salario en kilo de pan y se mantiene baja a los niveles de la década del 30. El caso que mejor muestra lo que sabemos, o sea, el prototipo de modelo de precios que conocemos para el salario real en general, es el caso del azúcar, que es la serie que tenemos acá. Que fíjense, en la década del 30 se mantiene, 1,5 kilos, 1,800 de azúcar por hora de salario. Peronismo se da este subidón, desde el 44, 45 hasta el 49, cae, 50, 51, 52, fíjense, se queda, vuelve a los niveles previos y se va a mantener ahí hasta la crisis del 59 nuevamente, la inflación que baja. Y otros precios tienen comportamientos similares, pero con sutiles diferencias. Entonces, acá tenemos un caso muy interesante, la yerba mate. Pues. Una hora de salario compra menos 750 gramos, casi 1 kilo de yerba mate hasta el peronismo. El peronismo sube la capacidad de compra hasta casi 2 kilos de yerba por hora de salario y la caída no es tan fuerte. Cae, 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 vuelve al kilo más o menos, pero se mantiene y está rondando durante todo el periodo del final del peronismo y la Revolución Libertadora en 1 kilo, 1,100, 1,200 de yerba por hora. Cae con la inflación del 59 y luego vuelve a retomar y se queda en 1 kilito, 100 kilitos, 200 de yerba por hora de salario. El café y la manteca son los productos más caros, por eso una hora de salario compra menos unidades, está por el medio kilo de manteca, medio kilo de café. Pero se observa también, a pesar de eso, el aumento durante el peronismo de la capacidad de compra de los salarios, la caída posterior, y fíjense que cae mucho más fuerte el café. ¿Por qué cae más fuerte? Porque sube muy fuerte el precio del café a nivel internacional, como vimos al principio. El caso de la manteca es un poquito más estable. Ambos productos sufren la caída de la inflación del 59-60, pero dicen que quedan en niveles por debajo de la década del 30. Entonces,
En conclusión, de ver el precio relativo de cuántas unidades de cada producto de alimento compra el salario de un obrero no calificado. Más o menos reafirma lo que ya hemos visto con Carlos Newland sobre los salarios reales en el primer periodo. ¿Sí? Vimos el pan y la leche, que aumenta el consumo del peronismo, lo local, hay que ver la hiper del 59, la inflación del 59. La manteca tiene un comportamiento particular, o sea, está como despegado del precio de la leche. El azúcar es un prototipo del aumento del consumo del peronismo. La hierba también, pero muy diferente, porque tiene otra evolución. Y, remarcado no, el precio internacional del café es diferente, cae mucho la capacidad de consumo de café, ¿sí? Y a ver, y como toda historia es presente, como decía Marlowe, vamos ahora a ver, a tomar un precio internacional, que es el precio del café, y vamos a analizarlo con un tema actual que son los diferentes tipos de cambio. Acá les presento un gráfico borrador que hice para esta presentación, que es, calculé el precio relativo del café en Nueva York y en Buenos Aires tomando dos tipos de cambio. El tipo de cambio comercial, que era el que se usaba para importar el café, y el tipo de cambio libre en Buenos Aires. Y es sorprendente, o sea, la diferencia que hay cuando uno usa el tipo de cambio oficial y el que ahora se llama Blue, o se puede llamar libre, etcétera, diferentes nombres, negro, Blue, que ha tenido la historia. Obviamente, entre 1934 y 1959 tenemos los dos tipos de cambio, porque es igual el gráfico, la serie después del 59, porque se unifica el tipo de cambio, ¿sí? Pero mientras están diferentes, observen que el tipo de cambio libre siempre es más alto que el tipo de cambio oficial. Pero hay dos particularidades. La primera, o sea, el café, vamos a tomar este punto acá, 1935. El café en Nueva York sale la mitad que en Buenos Aires. Lo cual deviene, a ver, pero esto es una cuestión básica de comercio internacional, porque el café en Nueva York tiene un costo más bajo, tiene menos costo de transacción desde los centros productores a Buenos Aires, ¿sí? Es una cuestión de eso. Entonces, es correcto que el café sea más barato en Nueva York por una cuestión de economía de producción. En este sentido, cuando miramos el tipo de cambio libre y el tipo de cambio comercial, está más o menos parejo. Y durante toda la década del 30 corren parejito, un poquito más alto, un poco menos. Hay una anomalía en el 41, donde es más caro el café en Nueva York que en Buenos Aires, pero eso porque es una regulación de precios que se hace de la primera conferencia del café del 40, que se sube el precio mundial y la demanda de la Segunda Guerra. Luego de esa anomalía vemos que se estabiliza, entonces el café en Nueva York es el 80% del precio del café en Buenos Aires. Estamos hablando del café por kilo, el kilo de café, ¿sí? Café molido. Se mantiene durante la guerra y con el peronismo, como hay un spread muy grande del tipo de cambio libre y el tipo de cambio comercial, fíjense, 47-48 sale lo mismo, un café en Nueva York que en Buenos Aires, el kilo de café en Nueva York que en Buenos Aires. Pero al tipo de cambio comercial, al tipo de cambio libre, el café en Nueva York es el doble de caro que en Buenos Aires. Es un fenómeno que estamos viviendo ahora también. Fíjense que hoy en día un café en Nueva York puede estar $2,5 el kilo de café, comparado con el kilo de café en Buenos Aires, va a estar más o menos por la mitad, porque la distorsión que generan los tipos de cambios múltiples, en este caso el libre que va más a mercado y el comercial que va más regulado, generan este split que ustedes ven durante toda la década del la mitad de los 40 y toda la década del 50. ¿Sí? Cuando miramos el tipo de cambio comercial, a veces corrige un poco más, corrige un poco menos, pero el tipo de cambio libre siempre va a estar por arriba hasta que se unifican a valores. Y esto muestra, de nuevo, huele que el café en Nueva York, al final de la serie, por el 68, 58, café en Nueva York está más o menos un 70% de lo que se lo puso. Pero quería señalarles estas diferencias. Muy bien, entonces trajimos un poco de actualidad con tipo de cambios múltiples y cómo impactan el precio del café. Vimos anomalías. Y ahora vamos a calcular la capacidad de compra del salario de un obrero de la construcción, un peón, en
café completo y mate cocido completo. Vamos a preparar las dos. Eh, Pedí consejo a un especialista en gastronomía, Jimena Méndez Silva, ¿sí? La esposa del doctor Rodríguez Laer, un gran filósofo. Preparamos los dos, hicimos la prueba empírica con mínimos valores, ¿sí? Y un café completo llevaría 125 gramos de café, 125 mililitros de leche, ¿sí? Medio pan francés, eh, y azúcar y manteca. Estos son 13 gramos de café, 125 mililitros de leche, 125 gramos de pan, 5 gramos de manteca y 6,25 gramos de azúcar. En el caso del mate cocido, para obtener la misma cantidad de infusión, se usan 15 gramos de yerba. O sea que la yerba tiene menos impacto. O sea, para lo que usamos 13 gramos de café necesitamos 15 de yerba, que es más o menos un estándar internacional. Con estas informaciones hicimos el cálculo del precio de estos componentes y nos da la siguiente serie. Esto es, ¿cuántos café completos puede comprar un obrero de construcción, peón y oficial, calificado o no calificado, con una hora de salario? Y vemos que, obviamente, lo primero que vemos con las dos series es que el calificado puede comprar más que el no calificado, porque cobra más, eso es obvio, pero que esa brecha que hay durante los 30 y la Primera Guerra Mundial se achica con el peronismo. Con el peronismo lo que hace es reducir la diferencia salarial entre los albañiles calificados y no calificados. Pero eso es otro detalle. Fíjense que desde el peronismo esto se reduce la brecha y queda chica. Pero me interesa ver los números absolutos. Fíjense que un obrero calificado, un albañil oficial, puede comprar 10 cafés, no tomar, puede comprar 10 cafés, ¿sí? Con una hora de salario. O sea, trabaja una hora y puede comprar 10 cafés. Y esto se da y se mantiene, sube un poco con los primeros peronistas y tiene el pico 47, 48, 49 que conocemos todos. Cae 50, 51, 52 por la crisis. Fíjense que se mantiene al final del peronismo valores similares a los de la década del 30, una subida durante la Revolución Libertadora y cae con la inflación del 59. Y fíjense que durante los años del desarrollismo de Frondizi, ¿sí? La capacidad de compra de café completo de los salarios, tanto del calificado como del no calificado, cae. Están a valores inferiores a la década del 30. ¿Qué estamos viendo? Que la capacidad de compra de un salario hora de un obrero a construcción calificado o no calificado aumenta durante el peronismo, estaba estable en los 30 y parte de los 40, sube con el peronismo, baja y luego va a bajar después de la crisis del 59 por debajo de los valores del. Mucho más impacta en el calificado que en el no calificado. Pasemos ahora a la otra infusión que uno puede tomar en el desayuno, que nos recuerda, a ver, cuando éramos niños, allá lejos ese tiempo, en el siglo XX, desayunábamos café con leche, pan y manteca, o muchas veces, según las tradiciones, en el interior, por ejemplo, se tomaba mate cocido, ¿sí? Con leche, pan y manteca. Comparemos ahora lo que vimos con el café con el mate cocido con pan y manteca. Mismos salarios, ¿cuántos mate cocido con pan y manteca puede comprar? En primer lugar, notamos que son más. ¿Qué quiere decir? Fíjense, volvamos al café. Un obrero calificado puede comprar 10 cafés completos con una hora de trabajo y más o menos un no calificado 6, 7. En el caso del mate cocido, son más de 10 mate cocido que puede tomar el obrero calificado y 8, 9 más o menos el no calificado. Vemos un comportamiento similar en la década del 30 y Segunda Guerra Mundial, sube con el peronismo, ya lo sabíamos. Observen, ¿sí? Que no se achica tanto la diferencia en la caída post-49-50, queda en valores similares entre el 53 y el 54, 55 a los valores de década del 30, aunque fíjense que están tomando más mate cocido por hora que pueden comprar más mate cocido por hora que la década del 30, sube 57, 58, caen con la crisis del 59, y ahí sí la crisis del 59 los lleva a los valores de la década del 30.
pero quedan ahí, no quedan más abajo. Si están más o menos en los valores de década del 30, excepto aquí este punto, pero recuperan. Esto está mostrando que con los años de Frondizi y el desarrollismo, impactó más en el café que en la yerba mate, en el mate cocido. Y esto podría estar indicando un efecto precios. ¿A qué me refiero? Hay dos componentes en las costumbres gastronómicas. Una es de índole económica, el acceso a los bienes para preparar esos alimentos, y el otro son las costumbres. A veces la costumbre puede ser más fuerte, los hábitos pueden ser más fuertes que el efecto precio. Se pueden reducir cantidades, pero no cambiar del producto. Entonces, a ver, no tenemos encuestas de qué come la población general argentina durante el periodo, pero sí tenemos encuestas de canasta de consumo, qué consumían los otros, que se hacían más encuestas. En el caso de Buenos Aires, hay tres encuestas sobre ellos. La encuesta de 1933, la de 1943 y la de 1960, que fue y se le preguntó a los obreros qué consumían durante el día, durante varios meses. Es llamativo que hay poca variación en algunos productos y más en otros. Por ejemplo, el pan. Por mes, en el 33 se consumían 35 kilos, en el 43 31 kilos y en el 60 31 kilos. O sea, el consumo de pan es algo habitual en la frontera. Vemos que el consumo de leche bajó un poco. En el año 33 se consumían 60 litros de leche, 60 litros de leche por mes, baja 58 en el 43 y baja 41 en el 60. O sea, el consumo de leche baja aparentemente en nuestro periodo. Con respecto a la manteca, no hay registro de consumo de manteca del 33 porque estaba englobado en otros productos, aceites y grasas. En el 43 sí, se consume 1,27 gramos de manteca por mes y baja un poquito en el 60 a 1,100 kg. Llamativo es el caso del azúcar. Lo que indican las canastas de consumo es que en el año 33 se consumían 3 kilos, 3 kilos 100 gramos. En el 43 se consumen 3 kilos 5 gramos y se duplica en 1960 a 7 kilos 400 gramos por mes. Este aumento del precio del azúcar en parte puede estar viendo, no solamente es el desayuno, estamos viendo que el azúcar empieza a tener otros usos y otros consumos mucho más amplios, lo cual permite observar sí, que, a ver, por precio, costumbres, tiene más peso en la canasta. El café es a la inversa. En el año 33 se consumen 600 gramos de café por mes, en el 43 800 gramos y cae a la mitad. El café se consume ¿sí? por mes, por familia, 400 gramos. Lo cual nos está mostrando un descenso en el consumo de café. Hay un efecto precios, evidentemente, ahí, sin lugar a dudas. Bueno, entonces digamos, ¿cómo le va la yerba? La yerba es más o menos constante, es como el pan. Se consumen en el año 33 2,5 kilos de yerba por mes. En el año 43, 2 kilos 3 gramos. Y en el año 43, 60, perdón, se consumen 2 kilos y cuarto. Hay que tener en cuenta otra cosa. La yerba mate no solamente se usa para el mate cocido, también es una infusión que se usa per se tomando mate, en las técnicas rioplatenses del mundo. Con lo cual, esos 2 kilos, 2 kilos y medio, 2 kilos 200, hay que repartirlos en los 13 gramos para cada mate cocido, cada taza de mate cocido para desayunar, como también los 100, 150 es variable el uso del mate como tal como infusión para la tarde o la mañana. Ojo, hay que tener en cuenta también a nivel metodológico que estamos hablando de tres canastas que fueron cambiando con el tiempo porque cambia la composición de la canasta a grandes rasgos. Entonces, para ir arribando a algún tipo de conclusiones, hay cambios acá en patrones de consumo, los precios modifican los hábitos gastronómicos y también hay que tener en cuenta que cambia la población de la ciudad. Porque si hablamos de hábitos gastronómicos, estos hábitos proceden en gran parte de hábitos y costumbres generados en la familia y acá no es menor el hecho de si la población es nativa o extranjera.
Y lo que vemos a partir de los análisis de los censos de la ciudad es que entre el año 36 y el año 60 va cayendo la cantidad de extranjeros que hay en Buenos Aires y aumenta la cantidad de nativos. Si ustedes observan, para 1936, ¿sí? La población de Buenos Aires era más o menos 1,5 millones de habitantes, de los cuales más o menos mitad eran nativos y mitad extranjeros. Para 1947 ya la ciudad tiene unos 2 millones y algo de habitantes, y acá hay una diferencia sustancial, porque ya el 75% cómodo de la ciudad son nativos. Para 1960, que ha crecido, o sea, cuando se ha estabilizado la cantidad de habitantes, lo que notamos es que el porcentaje de extranjeros cayó al 25%. Entonces estamos hablando de un acriollamiento de la población. A ver, hay menos extranjeros, o sea, entra menos población extranjera, pero los hijos de los extranjeros, ya nativos, son más, y posiblemente ahí estemos viendo estos cambios de hábitos y esta posibilidad del mayor consumo de yerba mate, y cambiando el café con leche por el mate cocido. Para ir cerrando, lo que vimos en general, lo primero que podemos comprobar es que confirmamos lo que ya vimos en otros trabajos sobre la evolución del salario real y los diferenciales salariales por calificación, ¿sí? Pero también pudimos ver que durante el periodo del desarrollismo de Frondizi, en el caso de estos productos de consumo, se nota una caída fuerte de la capacidad de compra de los salarios, ¿sí? Para 1963 la capacidad de consumo es menor a la de 1934. Y esto tiene que llamar la atención. Y mucho más en el caso del café que en el caso de la yerba. ¿Por qué? Porque es la evolución de la capacidad de compra de mate cocido, con leche, pan y manteca, fue mejor que la del café. Porque el café, un precio internacional, sufrió en grado sumo los impactos internacionales, los procesos regionales y globales, los aumentos de precios, y cuando se unifican los tipos de cambio, más allá de que la política comercial sobre el café implicaba mantener el precio bajo, implicó una suba del precio del coche. ¿Sí? Entonces, acá notamos el impacto de las políticas locales de ingresos, pero también las globales y regionales, ¿sí? En los salarios de los obreros, más que nada en los precios de los productos, el tipo de cambio, etc. Así como vemos cómo impacta la Segunda Guerra Mundial, las ofertas y demandas, así como el proyecto del desarrollismo tuvo cierto impacto en los salarios, en este caso el desayuno, que hace ver que los obreros no participaron de este momento de desarrollo económico. Por último, para tener en cuenta, porque no es solamente de economía vive el hombre, no solamente de monedas vive el hombre, pero sí de pan, o no, notamos los indicios de cambios en los patrones gastronómicos. Este cambio del café al mate cocido, que puede estar dando, por un lado, cambios en la composición sociocultural de la población de Buenos Aires, especialmente la clase obrera, la caída de algunos precios, como el de la yerba, y el aumento del precio del café, que habría implicado una reducción de su consumo a la mitad. Y con esto, que es nada más ni nada menos que una serie de conclusiones más que nada preliminares para abrir debate, les doy muchísimas gracias a todos por su atención y muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Eh, Gracias, Martín, muy interesante. He ido anotando, siempre yo, sobre todo cuando se presentan este tipo de investigaciones, eh, hago la salvedad de el tiempo que lleva llegar a dar con todos estos numeritos que parecen muchas veces a simple vista. No sé si estoy bien, pero no, esto es como la microhistoria, ¿no? De económica de un lugar, de un tipo determinado de cuestiones. Eh, y que es un trabajo, como se decía en mi época, un trabajo chino, ¿no? De ir a mirar, de ir a buscar el índice de tal lugar y ver que sea homogéneo con la otra cosa, porque si no estoy mezclando.
números que no sirven para nada, etcétera. Y entonces, eso es lo que yo llamo la atención, ¿no? Muchos de los que vienen acá hablan estas cosas, que aparte las dicen, temas complejos que lo dicen fácil. Y uno dice, bueno, viste, se juntó 2 tardes y armó el cuadro capaz que está hace unos cuantos años dando vueltas ahí con estas cuestiones que, como comentábamos hace un rato, por más que hoy sea más sencillo llegar a determinada información, de todos modos, para determinadas cuestiones que están más atrás en el tiempo, y probablemente sea mucho más fácil armar esto para Inglaterra, Francia o Estados Unidos que para Argentina, ¿no? Así que bueno, te agradezco que compartas con nosotros esta cuestión. Los que quieran preguntar pueden ir anotando que ahí vamos a ir. Yo he ido anotando varias cuestiones, más que nada dudas, etcétera, ¿no? Bueno, una que siempre, no siempre, cuando se da el caso, remite a, a la tradición familiar, que es que mi abuelo era vendedor de leche con carro de caballo, eh, seguro en la década del 60, pero creo que en los 50 y 40 también. Entonces hizo esa transición de vender la leche en tachos gigantes yendo con el carro y la infaltable anécdota de que si cuánta agua le ponían o cuánta agua no le ponían, a terminar, yo cuando era chico, ya me recuerdo en los 60 ya íbamos con el carro, pero con las botellas, ¿no? Las botellas verdes de vidrio en las que se vendía la leche. Entonces, sí, sí es interesante porque si no para los jóvenes, no sé, acá si hay gente muy joven, pero que quizás haya nacido ya en este propio siglo XXI, o sea, y para muchos que no tenemos noción de esto, es, bueno, la leche siempre vino en un cartón, ¿viste? O en una botella de plástico, o cosas así, ¿no? Entonces, hasta hace poco vi en esas páginas de fotografías viejas que suelo recorrer en Instagram, o qué sé yo, que no sé, en 1900, 1910, 20, venía uno con la vaca y el ternero a la puerta de tu casa y te ordeñaban en la puerta de tu casa la, la cuestión, ¿no? Así que estos cambios llevan su tiempo. Ahora, más allá de esto, voy a hacer dos o tres y después si alguien va anotando, le leemos, ¿no? Pero bueno, la primera pregunta que a mí me surge es ¿por qué específicamente estos años, ¿no? Si no me equivoco, 34 o 63? ¿Por qué? Eh, ¿A qué se debe esa periodización? Que es, a veces es que, bueno, tengo datos de acá y no más, ¿no? No sé si querés que te la digo, te la voy diciendo y las anotás y eh, Dale, dale. después, ahí hay un tema, ¿no? Que me parece interesante también el cambio de la dieta. Vos no lo mencionaste, seguro lo tenés en cuenta, pero eh, que a partir de la década, mediados de la década del 30 hay una gran migración interna, ¿no? También, que eso puedes, yo pensaba en este crecimiento en la ciudad de Buenos Aires del consumo del mate cocido y eso, quizás viene por ahí parte de la cuestión, es decir, porque en la propia ciudad puede ser población local nacida en la ciudad de Buenos Aires, población local no nacida en la ciudad de Buenos Aires, que creo que también ahí hay un número interesante que cambia, ¿no? Porque vos mencionás los extranjeros, ¿no? Y eh, bueno, y después la pregunta, creo yo, eh, infaltable, ¿no? Que me parece es esta, que es, bueno, cuando uno ve el principio, o sea, cuando vos arrancás en los 30 y terminás en los 60 y el poder de compra del obrero es el mismo, al menos en esto, es decir, no avanzamos absolutamente nada. Ahora, en el medio se ve, sí, con el peronismo se ve un gran crecimiento, ¿no? Entonces la pregunta es, eh, si, si Perón es que los hizo crecer tanto o forzó ese crecimiento que luego se termina compensando con una caída del salario, es decir, porque si no, o sea, la pregunta que sale siempre es ¿por qué la gente, el peronismo y Perón y qué sé yo? Entonces, te muestro esto y te digo, mirá, acá antes se compraban 10 cafés, se podrían comprar 10 cafés, ahora se podrían comprar 20 con Perón. Pero cuando se fue Perón,
se volvieron a comprar 10 cafés, ¿no? Porque vino uno que es malo y lo volvió a someter, ¿no? O el pensamiento podría ser, no, mirá, Perón vendió los 3 departamentos que tenía la familia, te permitió comprar 20 cafés y cuando se fue ya te quedaste sin eso y ahora volviste a tomar 10 cafés. Es decir, eh, no sé si eso ahí está considerado o no. Bueno, y la que seguía relacionada con eso, pero no sé si tengo algo, porque claro, yo voy anotando todo en un papel y después se me mezcla, pero que es, no sé si, bueno, vos que andás con esto de los salarios y tal, el otro día vi un posteo, creo, no sé si de Marcos Galperino, uno de estos súper mega emprendedores multimillonarios, ¿no? Que puso una cosa interesante, ¿no? La revista Caras y Caretas puso un ejemplar de 1903 y otra tapa de 1938, 39, y el precio era el mismo, 5 centavos, durante todo ese periodo. Es decir, que además no sé si no hay grandes momentos de mucha inflación en este periodo, porque también con esto que yo hablaba del lechero, bueno, todos los que vivimos ahora pensamos, ¿cómo? ¿Vale lo mismo durante tanto tiempo? ¿Viste? Si para nosotros la inflación, la poca inflación es un 20% anual, ¿viste? Cuando nos va muy bien. Y de repente acá pasaban décadas que los precios no cambiaban, ¿no? Bueno, ahí te tiré muchas cuestiones y después ya saben, los que quieren, ahí hay preguntas y respuestas o en el chat y nosotros leemos. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy interesante. A ver, claro, hay una cuestión generacional. Argentina tiene un régimen de alta inflación o de inflación crónica desde antes que naciéramos nosotros, ¿sale? Entonces, yo que soy un especialista en precios, que a mí que me digas que caras y caretas sale 5 centavos en el 3 y en el 38, lo sé, sí. Y la entrada de cine sale 10 centavos en 1911 y en 1940. O sea, Claro, a ver, puse la cita de carretero con 10 a 15 centavos. ¿Por qué 10 a 15? Porque depende del lugar, pagabas 10 centavos o 15 centavos. Pero siempre iba a estar, por 10 centavos, vos te tomabas un café completo en el 29, en el 30, en el 31, en el 32, así hasta el 40, 42. Lo que pasa es que es una experiencia tan rara para nosotros, y creo que los chicos, algunos que vivieron la comercialidad lo recuerdan, este, pero sí, efectivamente, a ver, y si vos ves, no solamente caricaletas, periódicos, el periódico sale 5 centavos. Vos podés hacer suscripción por 15 días, 20 días, por el año, puedes pagar el año del diario, o sea, vos podés ir y pagar el diario completo, ¿sí? Por algunos pesos, y va a durar así durante 30 años. Sí, es mira, así. una más que se me ocurrió mientras ibas hablando, no sé si no la anoté o tal, eh, para que la anotes porque cuando vos decías, no sé, pueden comprar 10 desayunos completos o en algún momento llegaban a 15, ¿no? Sí. Eh, yo pensaba, oye, está bien, eso depende del lugar, ¿viste? Pero que hoy el desayuno completo es el café con leche con 3 medialunas, estamos de acuerdo, ¿no? Más o menos podría ser el equivalente o no. Bueno, Dos. digamos, si vos vas a cualquier lugar, ¿no? No sé, eso no sale menos de 800 pesos, más o menos, en promedio, ¿no? O sea, ¿qué obrero no calificado podría comprar 10 de esos? No sé si es esa la cuenta que hay que hacer o si estoy muy desviado. Momento, pare mano tallador. Pare mano tallador. Pues tengo el cálculo para la actualidad. Un obrero de la construcción, tengo el dato de convenio de marzo, 632 pesos la hora. Pero bueno. Exactamente. O sea que estamos 10 veces peor que en la década del 30. ¿No? ¿Sería eso? ¿O salto? Estamos por lo menos 5 veces peor. Pero también hay que decir una cosa, Alejandro, no te hagamos tremendita. Estamos en una coyuntura muy particular, ¿sí? Argentina viene de unos años complicados. O sea, yo tengo la esperanza de que esto sea transitorio. O sea, que un obrero de la construcción el año que viene o dentro de 4 años pueda comprar
8, 9 cafés completos, ¿se entiende? Ojalá. Creo que es una coyuntura particular. O sea, estamos en una coyuntura particular. ¿Está? Me Claro. parece, ¿no? A ver, no Sí, puede sí, ser, a ver, no puede ser que la hora de una obrera de construcción esté 638 pesos y el café completo está, pongamos un lugar popular, 500. sí, Bueno, aparte tenés la variación de tipo de cambio. O sea, un café completo en Buenos Aires te sale $1. claro. Sí, 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 sí. Y si vas a Nueva York, necesitas 5 por lo menos. Sí, no, sí, más. ¿Está? Bueno, está. Entonces, digamos, traerlo a la actualidad, está bien, pero ojo que yo tengo la esperanza Sí, de que esto sea una coyuntura particular y que volvamos por lo menos a los niveles del 30. No te digo a los de Perón, a los del 30. sí, 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 sí. Porque lo del 30 que vos marcás también es interesante saber que están saliendo de la crisis del 30. O sea, no es el mejor Exactamente, momento no es el del... exactamente. No sé por eso ahí venía la pregunta de decir, ¿por qué estos años? Porque capaz que si lo haces a mediados de los años 20 te dan otros números, ¿no? Va, Supongo. nada, ahí te respondo y te hago un hilo de las frutas que hice. Vamos primero. ¿Por qué los años 34 63? Porque en el 34 comienza un reglamento sistemático de la Dirección Estadística Social de los salarios. En ese momento, esos salarios, o sea, tengo salarios del obrero de la construcción previos al 34. Pero en el 34 comienza José Figueroa a hacer un reglamento estadístico sistemático de calidad. Pero yo sé que el salario del 34 en adelante es de calidad. Entonces, ese es mi límite. O sea, yo tengo el precio de la leche, del pan, desde 1900. Y cuando vos decías lo que cuesta, sí, a ver, es años de trabajo. O sea, no es tan Sí. simple. Pero vos decías, hoy en día con la inteligencia, a ver, yo le pregunté a la inteligencia artificial, decime el precio del café en Nueva York en 1950. No lo sabía y no lo podía conseguir y cuando me contestaron me mentí. O sea, no son sencillos conseguir esto. ¿Sí? El precio del café en Nueva York me costó meses de trabajo. Pero bueno, volviendo. ¿Por qué 34? Por eso. Ahí comienza la buena serie de salario de Fidel. ¿Por qué corto en el 63? Porque, a ver, no quería hacer la serie muy larga, quería dejarle un... A ver, en algún lugar tenía que cortar. Entonces dije, ¿dónde corto? 63, que es el cambio de gobierno, termina Frondizi, comienza Ilia. 66, la Revolución Argentina con Onganía. Después ya me iba muy adelante, porque ¿qué iba a ser? El 73 con Perón, 76 con el... Entonces, bueno, fue una decisión que, a ver, necesitaba cortar en una parte. Y dije, bueno, voy a cerrar con el periodo desarrollista de Frondizi. Entonces, ahí esos fueron los límites. Sin saber que me iba a encontrar con esto de que entre el 59 y 63 se están los niveles de la década del 30. Y cuando me preguntaste por qué aumenta tanto el salario en café durante el peronismo, si fue forzado o no. Ahí con Carlos Newland hicimos un artículo en el 2017 que está publicado en la Academia Nacional de Historia, donde analizamos este proceso. Y la hipótesis de Carlos es interesante. Carlos dice que lo que se produce es un aumento de la capacidad del salario de compra, el salario real, sin un aumento sustantivo de la productividad. Y al aumentar el salario sin aumentar la productividad, eso tiene corto plazo. A ver, vuelve. ¿Y qué, a ver, qué es lo que está pasando en realidad? Más allá de las políticas de ingresos, o sea, vos podés fijar salarios para arriba, podés pisar los precios, podés soltar los precios. Pero lo que está pasando es que no está aumentando la productividad. No hay aumento de la productividad. Y si no aumenta la productividad, todo aumento que tenga de salario real va a volver a su nivel, incluso baja. A ver, vos me decís, el caso de la leche, sí, que vos me decías, uno podría decir, aumentó la productividad en el... A ver, cuando entra, a ver, lo de entrada de la vaca que entraba, era porque cuando entraba la leche, los procesos de control que venían en los tarros grandes eran muy malos. La leche podía... Los chicos, a ver, te cuento una anécdota, si tenés un ratito. Sí, Cuando Lucas era chiquitito y necesitaba comprar algo, me decía, papá, anda al cajero y saca plata. Pues él entendía que el cajero automático sería plata. O sea, todo el proceso previo para generar dinero no lo tenía. Va. Ahora los chicos piensan que la leche viene, ni siquiera en sachet, viene en botella. No, a ver.
el proceso de la leche hasta el año 60 es muy complicado y era muy peligroso. ¿Por qué? Se ordeñaba afuera de la ciudad, venían tarros muy grandes, de muchos litros, había truchada de que se le ponía agua, se abollaba el tarro para que tuviera menos capacidad o más capacidad, porque eran tarros de zinc, como el que mostró en la diapositiva, y el control a la entrada de la ciudad bromatológico era muy difícil, aparte que la leche venía en tarros abiertos o semicerrados, que le entraba polvo, Sí. paja, algunas cuestiones más, o sea, la leche que llegaba no era exactamente una leche muy, pero muy. Y después eso se distribuía con vasos en los tarros chiquititos que tenía cada casa, como el que mostré, tarrito de ahí de 5 litros. Imagínate el traspaso, cómo llevas. Con lo cual mucha gente, muchos médicos decían, no tomen leche que hace mal, enfermo. A ver, la vaca en ese sentido era más sana, pues te ordeñaba la vaca directamente. Pero ¿cuál es el problema? Imagínate esa vaca transitando por la ciudad de Buenos Aires, cómo ensuciaba la ciudad, y a ver, ¿era más leche que la del tarro? Quizás sí, no tal vez. Hay que ver la limpieza de la ubre de la vaca y la limpieza del tarro, donde vos ponías la leche, y la limpieza de las manos que te venden frente a tu casa. O sea, fue un problema muy serio el tema de la leche, y recién se cauteriza todo en los océanos. ¿Sí? Y también tiene relación con los cambios de dieta, que decíamos. Vos me hablabas de la migración interna como esta transición. Uno asocia el café con el mate cocido con el interior, que tiene cierto grado de desgracia. Pero ojo, la élite porteña también tomaba mate cocido y tomaba mate. Entonces, hay un proceso también de aculturación del inmigrante que se apropia del mate como forma de integración. A ver, el italiano que aprende a tomar mate, o el hijo del italiano que aprende a tomar mate para integrarse, para criollarse. Entonces, es un proceso de mixtura complejo, ¿sí? Como los casos de los gauchos judíos en la colonia entrerriana. En ese proceso de aculturación, el mate cocido tuvo un rol. Aparte que el café como desayuno, yo lo encontrás ya en el siglo XIX, XVIII en Europa. Acá es una experiencia de otro tipo, o sea, hay diferentes cualidades. Pero sí, ojo, es el proceso de migración interna sumado a los hijos de los inmigrantes. Para mí es complejo, es de ambos lados. Bueno, ahí Richard había hecho una pregunta que recién Sí, contestaste que tiene que ver con esto de, que es la pregunta siempre del millón, es decir, que es un trabajo, como vos decís, que hicieron con Carlos Newland hace ya un tiempo sobre cuánto crecieron los salarios, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Porque tampoco crecieron tanto en la época de Perón, según el cálculo que habían hecho ustedes por sectores determinados, o sea, que no todo el mundo le creció de la misma manera el salario, no a todos le creció igual. a ver, Alejandro, vos comprendés que también hace historia económica. Cuando uno hace el salario real de la Argentina contra el índice de peso argentina, uno está subsumiendo en un número un montón de salarios y un montón de precios. O sea, está resumiendo a un Ah, numerito un montón de cosas. Con Carlos, vos lo viste ese trabajo, dijimos, bueno, hay salarios a los que le fue bien, hay salarios que la empataron y hay salarios que la pasaron mal. Eso es clásico. Y se sabía, lo que pasa es que cuando uno mira el total de salarios, aumenta en general, pero cuando desagregás, no. A ver, básicamente encontramos que los salarios estatales, a ver, el salario docente durante el peronismo, que es nuestra tarea, somos docentes, está pinchadísimo, está planchado mal. Es el que peor le fue. Pero bueno, a la pregunta de Richard, se esfuerza y el abastecimiento. A ver, lo que hay es se pisan los precios durante el programa. Hay aumento de salarios. A ver, tenés un proceso inflacionario del 43 en adelante, cuando aumentan salarios nominales y aumentan precios. Y lo que se hace son pisar algunos precios y aumento de salario nominal por arriba de inflación. ¿Se entiende? Con lo cual te aumenta el salario real. Pero cuando vos te fijas por productos, ahí en la serie que mostré, en algunos productos tenés aumento de precio y otras no. El manteca no aumenta tanto el salario real, pero sí te aumenta mucho el pan. A ver, son políticas dirigistas de precios de controles. Ahora, vos entendés, Alejandro, son controles de precios. Cuando se hace el set, te piso este y te libero el otro. Pues no podés pisar todos los precios de la economía.
Entonces vos tenés un aumento del consumo del capacidad de consumo en pan y en leche por arriba de la manteca. Y obviamente, como dice Richard, sí, a ver, desabastecimiento se da en ciertos contextos, sí. A ver, se da en ciertos contextos. Lo que pasa es que en un periodo muy prolongado con control de precios, a ver, no solamente hay desabastecimiento y mercado negro, sino que tenés dificultades de diferentes tipos. O sea, todos sabemos que el control de precios no funciona en el largo y en el medio. En el cortito te puede resolver problemas, pero en el largo y el medio no. Entonces, en la política peronista vos tenés hacia el 51, 52, que ya se empiezan a relajar los controles. Por más que en el 49-50 haya gente que fue presa. Ahí te voy a hacer dos últimas que tenía ahí dando vuelta y son más dudas personales, ¿no? Una es, eh, ¿por qué baja la leche en la Segunda Guerra, ¿no? ¿Y por qué después sube el precio del pan? O sea, ahí hay un problema estacional, no sé, que la sequía y eso afecta a esto del pan, creo que en 51, 50, 51. Pero siendo que la leche no se, o sea, no se exportaba o tal, ¿por qué le agarra ahí ese? Bueno, vamos. Primero lo del pan, el pan es sencillo. Vos tenés, en el caso del pan, que la producción doméstica, la producción de trigo en Argentina, va a los molinos y tenés, parte se exporta, parte va a consumo doméstico. ¿Sí? Lo que tenés es la sequía 50-51, que lo que hace es bajar la oferta. Y de hecho, los precios que hay del pan, que tengo 51, 52, 50, son los precios oficiales. Mm, Aún sí, el precio oficial está, está imagínate, alto. en la famosa época del pan negro. Sí, entonces, es el caso del pan, es ahí, está muy dependiente. O sea, porque podés apretar un poquitito el precio del pan, pero no, siempre vas a tener esa relación. Con respecto a la leche, ¿por qué sube con la Segunda Guerra? ¿Por qué baja tanto? Si bien no hay exportación de leche, lo que vos tenés es que durante el periodo de la Segunda Guerra, la economía argentina sufre el impacto. A ver, de hecho, vos tenés el Plan Pinar del 39 que ya está vislumbrando los problemas de eso. Entonces vos tenés que baja muchísimo los precios agrícolas. De hecho, hay una crisis agrícola. Pero le va muy bien a los precios pecuarios, por razones obvias. La Segunda Guerra demanda mucho más el tema de cárnicos que el tema de granos. Y en la leche la tenés en el medio camino, porque la leche, a ver, la producción lechera, los tambos, no son producción cárnica, consume granos, pero no son granos. Entonces lo que tenés es un aumento de la producción de leche, dado que hay una transición con la guerra, y lo que hace, te baja el precio. Sumado a que se termina con la Segunda Guerra de clausurar el mercado de la caseína. Perdón, el Porque mercado de... durante la década del 10 y el 20, Argentina fue un gran exportador de manteca y caseína. ¿Sí? De la década del 30, primero por la crisis en sí y por regulaciones internas, empieza a bajar, 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 bajar. La Segunda Guerra mató la exportación de caseína. Entonces lo que tenés es que un montón de leche que se usaba para derivaciones de caseína, para derivaciones de manteca, desaparece, con lo cual la producción láctea toda vuelve al mercado interno. Sumado a los problemas que vos mencionaste de transporte y logística. Porque, a ver, la leche tiene que salir todos los días Sí, claro. y no se puede conservar. O sea, no estamos No. en un... A ver, estamos en el que la leche o la vendés fluida o la transformás utilizando mucha energía y mano de obra en manteca o quesos. Bueno, o dulce de leche. Entonces, en estos momentos de la década del 40, de la Segunda Guerra, el abastecimiento de leche es muy alto, con lo cual el precio empieza a bajar. Bueno, perfecto. Y estamos ya en nuestro tiempo, nos excedimos un poco, Ay, perdón, mil disculpas, pero Alejandro. no, tenemos amplitud, pero no queremos abusar de tu tiempo. Así que te agradecemos, Martín, nuevamente por la difusión de esta cuestión que es bien técnica solo para los interesados, pero que sirve de mucho para futuras cuestiones. No sé si hay, veo que hay un par
Bueno, sí, agradecimiento ahí de Richard y los que llegaron. Muchos se van porque, como nosotros decimos, más o menos hasta las 2, algunos se comprometen hasta las 2, ¿no? Y después Ah, rajan. Pero bueno, gracias Martín y seguimos en contacto. Saludos a todos. Nos vemos en la próxima. muchísimas gracias a vos y a todo el público. Nos vemos la próxima. Bye.